Hola, muy buenos días a todos. Soy Fran Mantero, técnico de calidad y medio ambiente dentro del área de operaciones. Siguiendo con el plan de sostenibilidad que tenemos implantado en la organización, pues continuamos con las webinars sostenibles. No olvidéis que si queréis hacer alguna pregunta, tiene que ser durante la presentación y al final de la misma, pues contestaremos las que podamos, ¿vale? Mañana, pues es el Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5 de junio. Y es por ello, por lo que con esta webinar queremos tratar un tema que cada vez está siendo más perjudicial para el medio ambiente, que es los residuos plásticos y su impacto ambiental. En primer lugar, revisaremos la problemática en estas últimas décadas de la producción de plástico y su impacto en los seres vivos. Luego nos centraremos en las bolsas de plástico, que es una forma, un envase, que es uno de los que contamina más al medio ambiente. Y por último, os expondremos un caso de éxito de reducción de bolsas de plástico que se ha implantado en algunos de nuestros servicios, ¿vale? Pues nada, como todos sabemos, bueno, vivimos en un mundo rodeado de plástico, un material que fue inventado hace unos 150 años y que es derivado del petróleo, que supuso una gran revolución. ¿Por qué? Porque fue muy resistente, es un material muy resistente, ligero y a la par barato. Aquí podemos comprobar el aumento que tuvo en la producción desde 1950, que se comenzó con 1,5 millones de toneladas, hasta este 2018, que la producción de plástico en el mundo alcanzó casi los 360 millones de toneladas. Concretamente, en Europa, el plástico alcanzó casi los 62 millones de toneladas. Como veis, ha sido un crecimiento exponencial y muy empinado, ¿eh? Aquí podemos ver un poquito en este gráfico cuál es el porcentaje, la distribución de la producción mundial de plástico. El 51% se lo lleva Asia y concretamente el 30%, el que más, solamente es China, ¿eh? Luego ya seguiríamos pues Norteamérica, finalmente Europa con un 17%. ¿En qué se utiliza el plástico principalmente? Pues en un 40% el plástico va destinado, la producción de plástico va destinada a la generación de envases. Luego, para la construcción y edificación. Y pasaríamos a la automoción, a los aparatos eléctricos y electrónicos, al hogar, ocio y deporte, y finalmente la agricultura, que como vemos aquí se utiliza bastante cantidad de plástico para el tema de los invernaderos. Pues las características que habíamos dicho antes han hecho que el plástico sea uno de los materiales pues, más empleados en el mundo y por tanto genere también grandes cantidades de residuos. Hemos dicho que era ligero. Eso ha hecho que que los residuos de plástico se dispersen fácilmente por el medio ambiente. Hemos dicho también que era muy resistente, un material muy resistente, y también eso conlleva que tarde mucho en degradarse, entre 100 y 1000 años. Hay muchos estudios que indican que más de la mitad de los residuos generados de plástico no son gestionados correctamente y acaban abandonados en entornos naturales. ¿Esto qué hace? Que genera un impacto en los seres vivos y en el medio ambiente que a continuación vamos a pasar un poquito a revisar. A la atmósfera, ¿cómo afecta? Pues mira, cuando durante la producción del plástico, el transporte, refino y su eliminación, si se quema, pues emite partículas contaminantes y estos pueden afectar al sistema nervioso y producir cáncer, leucemia e impactos genéticos en los seres humanos. También al suelo afecta. Pues, por ejemplo, bueno, como hemos dicho que es muy duradero, un material muy duradero, la persistencia en el suelo de ese material
y la liberación de sustancias tóxicas que dañan las propiedades del suelo, filtrándose a aguas subterráneas y afectando a los seres vivos. Y en el mar, pues mira, afecta principalmente a miles de especies, quedando enredadas e incluso asfixiadas. Como podemos ver en esta imagen, para mí es una de las más impactantes, es pues bueno, una tortuga que de pequeña quedaría enredada en unas anillas de plástico, ha seguido creciendo y ha ido creciendo conforme al plástico. Se puede ver la forma de esto. Es la verdad que es bastante impactante todo el daño que está haciendo el plástico, también muchas veces a los peces, a las focas, en fin. También con el plástico, con el contacto con el agua, pues libera compuestos contaminantes que acaba con muchas especies. Y una problemática que no sé si conoceréis, que a mí me ha parecido bastante interesante, es el tema de los microplásticos. Los microplásticos, ¿qué son? Pues bueno, son trocitos, como dice la palabra, muy, muy pequeños de plástico que bien se generan por la rotura de trozos más grandes o también procedentes de los productos de higiene y limpieza. Es decir, estos productos exfoliantes, las pastas de dientes y detergentes, estas bolitas que se tienen, pues cuando cuando lo echas por la pila y llegan por las cañerías al mar, pues llegan directamente, bueno, llegan directamente al mar y se acumulan allí y son ingeridos por los animales marinos, provocando bloqueos gastrointestinales y alteraciones en sus patrones alimenticios y reproductivos. Pero no queda la cosa ahí, como son muchas veces microplásticos, los animales, los peces, lo asimilan y pueden que no mueran. Entonces son pescados y estos microplásticos se pueden incorporar en la cadena alimenticia y llegar hasta nuestro plato de comida. Y nosotros, pues, comerlo cuando estamos comiendo ya directamente el pescado o el producto del mar, ¿no? En el ser humano, estos microplásticos pueden provocar enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades autoinmunes. Bueno, como hemos dicho también, vamos a hablar un poco de las bolsas de plástico, que la verdad que es uno de los envases, digámoslo así, que más se generan y que también son muy importantes en nuestra organización, porque bueno, también trabajamos con muchas bolsas de plástico por el tema de los residuos, sobre todo en los servicios de limpieza, ¿no? Primeramente, quiero que sepamos, porque esto creo que, bueno, yo haciendo también toda esta presentación, investigando, pues he conocido cuáles son los tipos de bolsas de plástico que hay en el mercado. Porque es interesante primero conocer esto para luego la información que vamos a ver. En primer lugar, tenemos las bolsas convencionales, ¿vale? Las típicas. Estas pueden ser de tres tipos, se agrupan en tres tipos, o muy ligeras, en ligeras y gruesas. Y algunas pueden llevar un porcentaje de plástico reciclado, ¿eh? Luego tenemos estas que tienen un nombre un poco raro, oxodegradables o fragmentables. Estas que, bueno, son unas bolsas que salieron al principio, fueron de las primeras así que salieron al mercado y llevan incorporado un aditivo oxidante que acelera la degradación. Es decir, que la bolsa en vez de aguantar 100 o 1000 años, como hemos dicho antes, pues se degrada antes, en determinadas condiciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aparte de tener este aditivo oxidante, que también es contaminante, pues lo que hace es que se fragmenta más fácilmente y genera más microplásticos al medio ambiente. Luego también tenemos las biodegradables, que ya la palabra bio y tal nos hace pensar que, bueno, que puede ser un poco mejor, ¿no?, que las oxodegradables. En principio están compuestas por material vegetal, eso está bien, pero también contienen grandes cantidades de plástico. Y son una falsa solución, ya que en el medio marino, por ejemplo, no se degradan. Y nosotros vemos bolsas biodegradables, seguro que es bueno, que estas se descomponen. Bueno, pues no, si se descomponen también generan microplásticos y también, aparte, que si va al mar, pues no se degrada. Y por último, que sería la opción menos mala, vamos a decirlo así, serían las compostables. Estas pueden seguir llevando plástico, ¿eh? Pero bueno, son las que ahora mismo
se considerarían las mejores. Solo se degradan, pero igualmente pues estas bolsas compostables solo se degradan en condiciones de altas temperaturas, 70 grados. Si no se alcanzan esas temperaturas, pues también tardan en degradarse. Entonces, pues por sí solas no se degradan en el medio ambiente, necesitan esa temperatura, ser gestionadas correctamente, las bolsas compostables. Vale, pues mira, aquí tenemos unos datos sobre el consumo sobre el uso de bolsas. En España, la media de bolsas de habitantes son 144 por habitante al año. En total se usan 6.624 millones al año. Y el uso medio de una bolsa solo son 12 minutos. Y como hemos dicho, tardan décadas en degradables y también generan cientos de miles de microplásticos con aditivos y tóxicos. Entonces, ¿cuál es la mejor bolsa de plástico? Pues las bolsas de papel, las biodegradables, las compostables, no son la solución. La única solución es su total eliminación y el uso de bolsas reutilizables. Esa es la mejor bolsa. La que se puede utilizar muchas veces, la que utilicemos. No es ninguna de las anteriormente vistas, ¿vale? Y ahora, bueno, seguramente, como sepáis, siempre van cambiando cada año. He querido hacer un resumen de la normativa que hay ahora mismo a nivel, a nivel nacional para la reducción de las bolsas de plástico, para que sepáis, ¿no? Bueno, la primera sería el Real Decreto que salió en el 2018 sobre la reducción de consumo de bolsas de plástico. Aquí, a partir del 1 de julio del 2018, si os acordáis, pues ya se prohibieron la entrega gratuita de bolsas a los consumidores, a excepción de las bolsas ligeras o recicladas al 70%. Es decir, ahora ya desde el 1 de julio del 2018 había que pagar. Luego tenía otro hito, que es a partir del 1 de enero de 2020, pues ya se prohíben las bolsas de plástico fragmentables. Se prohibieron. Y estas que he dicho antes de fragmentables y uso degradable, aquí ya están prohibidas a partir del 1 de enero del 2020. Y también que si hacíamos alguna bolsa, se hace alguna bolsa de más de 50 micras de grosor, tienen que tener como mínimo un 50% de plástico reciclado. Este año, que seguramente hayáis ido cuando vayáis al supermercado, pues habéis visto que las bolsas de plástico ligeras o muy ligeras, estas que utilizamos para las verduras, aquí ya tienen que ser bolsas compostables, ¿eh? Esa fue también la gran novedad a principios de este año. La eliminación de la bolsa de plástico ligera o muy ligera, y ahora tienen que ser compostables, que son así como un tejido muy fluido, ¿no? Y por otro lado, tenemos este año también que entra en vigor, a partir de julio, la Directiva 2019-904 sobre la reducción del impacto de determinados productos de plástico, que es la de un solo uso, usos degradables y artes de pesca. Vale, pues estas que dicen, pues que a partir del mes de julio de 2021, en breve, en un mes, no se podrán comercializar cubiertos de plástico, bastoncillos, contenedores alimenticios, tazas, pajitas y plástico oxodegradable, que ahí incluyen las bolsas. Y ahora después también tiene otro hito dentro de 2 años, que no se podrá distribuir de una forma gratuita los envases de plástico, es decir, no se deberá especificar en el ticket de forma diferenciada. Cuando nosotros hagamos un pedido de comida que nos la traigan a nuestra casa, por ejemplo, pues ya deberá de poner el gasto de ese envase de plástico. Pues nada, por último, como os he comentado, vamos a pasar a ver un caso de éxito en la reducción de bolsas de plástico que se ha implantado en varios de nuestros servicios y que os invitamos a que también lo hagáis, ¿eh? Mira, esta puede ser pues, la distribución genérica en planta de una oficina, sus 6 puestos de trabajo, y cada uno pues, tiene al lado una papelera para tirar los residuos, la típica papelera con la bolsita. Cada día pues, se retiran 6 bolsas de plástico
con estos residuos y se sustituyen por otras. Entonces, todos los días generamos 6 bolsas de plástico porque tenemos que retirarlas de cada papelera. Eliminando las papeleras individuales e implantando un punto con unas papeleras de mayor capacidad, en un punto estratégico de la oficina, pues, ¿qué podemos conseguir con ello? Pues, sobre todo, reducir el consumo de bolsas de basura, ya no son 6 bolsas, ya serían, si acaso en este caso, 2, un poco más grande, pero solo serían 2. También podremos segregar los residuos. Antes teníamos la papelera y si lo que tú tiraras no lo podías segregar. Si ponemos ya un punto de mayor capacidad, podemos tener varios tipos de residuos para poder diferenciarlo. Y por último, que también afecta a nuestro servicio, pues si esto lo hacíamos, la limpiadora tenía que retirar 6 bolsas de basura, al retirar ahora solo 2, ganamos en tiempo. ¿Eso qué hace? Pues agilizar, podemos dedicar ese tiempo en otras tareas, quedando así también nuestro cliente pues, más contento, porque nos da más tiempo a hacer otras cosas por el mismo precio, vamos a decirlo así. Bueno, pues nada, ahora que conoces ya este ejemplo, pues como en la anterior vez, es tu turno. En breve recibiréis un mail con toda la información para que participéis en un nuevo concurso que premie vuestras iniciativas. El próximo 3 de julio es el que lo haremos coincidir con el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, pues anunciaremos los ganadores. ¿Alguna pregunta? Pues ahora es el momento. No sé si habrá alguna o no. De momento no han hecho ninguna pregunta, Fran. O sea, lo tienes Vale. todo claro. Yo lo único que quería puntillar, porque lo has dicho durante la presentación. Sí. Es importante esto que has dicho de la directiva de los productos desechables, porque nosotros, de hecho, es algo que también desde nuestra división de SCID ya estuvimos totalmente al caso y es un producto que estamos ofreciendo a nuestros clientes. O sea, es algo que realmente los clientes además están demandando. Es una necesidad real de las personas para doble objetivo, el cumplimiento de la ley y ser mucho más sostenibles, ¿vale? Mira, tenemos una pregunta que nos hace Mar, que es una preguntilla, es una pregunta, vamos a darle la importancia que tiene. Y es, Intentaremos ¿la aclarar. bolsa general tendría que ser de rechazo? La bolsa general tendría que Tendría ser... que ser de rebuch, que es de rechazo, ¿vale? Ya te lo he traducido yo. Entiendo que se refiere a si la bolsa donde va toda la basura en general Sí, tiene que exacto. ser de rechazo. Si no segregamos ningún tipo de residuo, porque no tengamos papel, envase de plástico, pues sería la bolsa negra, que ahí es donde iría todo. Si tú no en tu casa tampoco segregas, pues tienes solo la bolsa esta, iría al de rechazo, al contenedor gris, dijéramoslo así. Mar me puntualiza, es decir, todas las oficinas deberíamos reciclar. Sí. Correcto. Además, creo que para esto hay un plan que se está desarrollando, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito más, Fran, en qué consiste este plan de reubicación de papeleras? Sí, bueno, es lo que hemos contado, que todos en nuestros puestos de trabajo, pues tenemos normalmente una papelera al lado nuestra y lo que se trata es de centralizarlo. Aquí con la papelera pequeña no podemos segregar residuos y aparte que genera muchas bolsas de plástico, lo que se trata es sería una buena solución, como hemos explicado, es tener un punto en la misma oficina en donde que sea un poco más grande la bolsa, pero tener diferentes tipos para poder segregar y, bueno, y tirar luego pues, envases de plástico, el papel, el de rechazo, como hemos dicho, y luego ya pues si tenemos delante de la oficina pues tenemos los contenedores, pues echarlo en el contenedor que corresponda, ¿vale? Entonces, eso es una iniciativa que la proponemos aquí y que la vamos a ir implantando en oficinas y que se ha hecho en varios servicios. Correcto. Mira, lo que nos decía Mar precisamente es que esto debería ser obligatorio. Esto se mandó un comunicado explicando precisamente que lo íbamos a implantar de forma progresiva en todas las delegaciones y en servicios centrales. ¿Vale? Entonces, sí, se podría decir que vamos a hacer una implantación de recogida selectiva en todas las oficinas en las que se genere este volumen. ¿Es así, no, Fran? Sí, así es.
¿vale? Esta era un poco la duda que nos planteaba Mar, precisamente de si sería una recogida selectiva por obligación por oficina. Yo creo que la respuesta es clara, sí, porque entra dentro del compromiso, dentro de nuestro plan de Sí. sostenibilidad. Sí, sí, sobre todo por eso. El contenedores, siempre hemos asegurado que si una oficina tiene Office, tiene que tener los contenedores para todos los tipos de residuos urbanos, para poderlo, y después a nivel de oficina también se tiene que tener el de papel, se tiene que tener el de toner, y bueno, eso fuera parte por el tema de la ISO 14000, también lo vamos controlando. Pues en principio no hay más dudas, parece que Mar ya me contesta perfecto, con lo cual yo creo que la explicación ha sido de 10, Fran, oye. Además, dentro del compromiso que tenemos como organización con todo el tema de sostenibilidad, va mucho más allá de no solo hacer obligatorio todo lo que es la segregación de residuos, sino también ahora estamos incluso desarrollando iniciativas que ayudan a proteger el medio ambiente, como es el acuerdo con Factor Energía, que esto es un poco spoiler, para la instalación de paneles solares, tanto en algo que haremos nosotros dentro de nuestro plan de sostenibilidad, como vamos a empezar a comercializar también cara a ayudar a nuestros clientes a ser más sostenibles. ¿Vale? Creo que no hay más preguntas, Fran. Yo, si Muy te bien, parece bien, pues vamos nada, a dar ya por finalizado el webinar. Si hubiera más preguntas, es importante que sepáis que se las podéis hacer llegar a Fran directamente exactamente. o a cualquiera de nosotros, que estaremos encantados de traspasarlas para que Fran nos las pueda contestar. Y sobre todo, ahora en breve recibiréis la información del concurso, que como ya sabéis, tiene premio también y nos tiene que ayudar a todos a ser más sostenibles, ¿no, Fran? Exactamente, a ver si nos animamos, que ya fue yo creo que ya viste que hubo muchas respuestas en el anterior, a ver si con este también continuamos y bueno, y a ver si cuántos premios damos esta vez y animamos a la gente pues a que participe. Perfecto, Fran. Oye, pues muchas gracias a todos los asistentes y agradeceros que hayáis dedicado este ratito para ser un poco más sostenibles y a celebrar lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias a todos. Gracias, Fran. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta luego.